Bueno, Greta, buenas tardes. Encantada de hablar contigo. Te saludo desde Sevilla. No sé exactamente tú en qué punto estás o si lo quieres decir o Bueno, no, no pues lo yo sé. estoy en el norte, cerca del mar. Muy bien, cerca del mar, un sitio estupendo. Pues me gustaría hablar un poco de tu segunda novela, si no te importa, que tengo muchas cosas que preguntarte. Creo que esto está grabando, si no me equivoco, ¿no? Sí, sí está grabando. Por empezar, por una primera pregunta, Greta, me gustaría saber cómo has vivido el éxito de tu primera novela, si te esperabas pues ese aluvión de buena crítica que ha tenido el título previo entre los lectores y la crítica. Bueno, pues lo viví con mucha ilusión, porque además yo esa primera novela la escribí casi a modo de terapia, ¿no? Era una forma de evadirme del trabajo y de la rutina diaria. Salía de trabajar, acababa todas mis obligaciones cotidianas y me sentaba a escribir. Entonces fue una sorpresa. Primero fue una sorpresa que Planeta la quisiera editar. Fue una sorpresa que además aceptaran que lo hiciera con seudónimo porque era algo complicado y bueno, la aceptación de los lectores pues maravilloso, o sea, yo no lo esperaba y, y bueno, pues sí, la verdad que tengo mucho que agradecer porque, porque sí, es algo, la verdad, que saber que estás escribiendo algo que te ilusiona, que te obsesiona, que te llena, ¿no? Y que luego hay personas que lo leen y que gracias a eso, bueno, pues a lo mejor tienen un mal día y pueden evadirse o pues eso es maravilloso. La verdad que es una maravilla. Ahora que mencionas que Planeta fue la que se decantó por publicar esa novela, te leí en aquellas entrevistas que dabas al principio que no todas las editoriales estaban dispuestas a aceptar pues este anonimato y a publicar con un seudónimo, que no tuvieras tampoco un contacto directo con los lectores, que no existiera ferias del libro ni firma. ¿Tuviste ahí algún tipo de, si no me equivoco, de algunas editoriales que no comprendieron tu decisión? Sí, bueno, yo también comprendo a estas editoriales, ¿no? Porque es muy difícil lanzar a un autor con seudónimo. Hoy en día los autores, bueno, pues hacen giras promocionales, van a ferias y, claro, contactan con los lectores cara a cara. Entonces, claro, para las editoriales no es fácil. Y yo entiendo, pues entiendo perfectamente su posición. Lo que pasa es que, claro, a Planeta le encantó la novela y ellos arriesgaron, ¿no? Decidieron arriesgar y bueno, con la segunda novela ha vuelto a pasar otra vez lo mismo, les ha vuelto a encantar y han aceptado pues que no haga promoción, que no vaya a ferias. Sí que es cierto que tiene todo esto, hay un hándicap, ¿no? Cuando se publica con seudónimo. Tiene ventajas, para mí personalmente tiene muchas ventajas, porque el seudónimo me permite mantener mi vida como siempre, ¿no? Compaginarlo con mi trabajo, que es bastante exigente, seguir con mi rutina, en mi mundo. Me da mucha libertad, pero también me dificulta mucho el contacto con los lectores. Y es algo bueno, que empieza a ser un poco complicado, ¿no? Yo utilizo mucho las redes sociales, interactúo por Instagram, tengo un perfil y bueno, hay personas que ya casi son amigas, ¿no? Ya desde hace 3 años que publiqué la primera novela, pero se pierde algo que es el cara a cara, ¿no? Y bueno, pues el poder dedicarle un libro a una persona que te ha seguido desde el principio, que te lee, que te admira y una persona que es capaz de comprender lo que yo quiero transmitir por medio de mis páginas. Entonces, bueno, no es fácil lo del seudónimo. Tiene ventajas, pero tiene también ese lado oscuro bueno. No será fácil tampoco que tu entorno mantenga ese anonimato, porque obviamente habrá gente, el círculo más estrecho, la editorial, que sabe quién es realmente Greta Alonso. No sé si en algún momento te produce una cierta ansiedad pensar si se filtra, si no, porque a mí me da la impresión, Greta, de que tú eres una escritora que no responde a la imagen tradicional de novelista, en el sentido de que muchos autores dicen, me gustaría tener mucho éxito en la literatura para poder dejar mi trabajo. Yo creo que tú vas en otra línea. Para mí lo ideal sería poder compaginar mi trabajo con la literatura, que aún lo considero una afición, porque disfruto con ello. O sea, para mí la literatura es una evasión. Si yo tuviera que vivir de la literatura, yo no sé si sería tal evasión o empezaría a ser una presión, Mm. ¿no? Tener que escribir para poder publicar y poder ingresar dinero. No lo sé, a mí me da mucha libertad el tener mi trabajo por un lado, la literatura por otro. Escribo cuando tengo algo que decir, cuando necesito expresarme y no sé, yo no sé si yo podría vivir de ello. Quiero Mm. decir,
como lo hacen otros autores, porque sí que es verdad que tengo a lo mejor ahí algo distinto a los demás, ¿no? Ni mejor Ujú, ni peor, simplemente diferente. Y luego, bueno, yo las personas que saben quién soy, en mi entorno, pues sí, son ya varias personas las que me conocen, gente de la familia y también algunos amigos muy íntimos. Confío plenamente, de todas maneras, yo si en algún momento alguien me preguntara, oye, ¿eres Greta? Yo lo negaría y, y arreglado. Y bueno, la gente de la editorial confío plenamente, sí, allí sí que Ya. me conocen y sí tengo confianza plena. Sí, además, de todas maneras, yo creo que la gente va muy a lo suyo. El anillo, por ejemplo, este anillo que llevo, Mm, yo a veces me lo quito, ¿no? Pero otras veces no, otras veces se me olvida y yo hago mi vida cotidiana con el anillo puesto y nadie, yo creo que la gente no, hoy en día vivimos tan acelerados y estamos tan metidos en nuestra rutina, en nuestros problemas, que no nos fijamos, yo creo ujú, en... ujú. Sí. Te corto, Greta. ¿Me oyes? Sí, se está cortando. Ahora, a ver, ¿te escucho? ¿Tú me ¿Me oyes a oyes? mí? Sí, Sí, pero sí, yo te oigo bien. pues en mi caso se entrecorta un poco, a ver si lo mantenemos. Sí, sí, yo Eh, te oigo bien. vale. Vamos a hablar entonces de la segunda novela, de La Dama y la Muerte. Me gustaría que le contaras a los lectores qué es lo que se va a encontrar en esta nueva novela. Bueno, pues es una novela negra, policíaca. mm, es vertiginosa porque bueno, yo cuando la escribía, la verdad que me arrasó, de una forma, bueno, me obsesioné con esta novela, ¿no? Yo creo que es una novela muy rápida, tiene mucho que ver con el mundo del arte también, ¿no? Bueno, pues con el mundo de las subastas, con el mundo de las obras de arte robadas, confiscadas, desaparecidas, el mundo de la restauración también. Y bueno, todo comienza con un crimen, ¿no? Comienza con el asesinato de Lucas Kube, que es un deportista retirado. Él se retira en la cima de su carrera, forma parte de la élite, y bueno, nadie sabe muy bien el porqué. Y aparece asesinado. Y muy pronto, Mateo Valtierra, que es el protagonista de la novela, es el inspector que dirige el caso, bueno, pues encuentra un nexo, una relación entre este crimen y la obra más reciente de un pintor o pintora, no se sabe, que se hace llamar Dama, que pinta con seudónimo, ¿no? Nadie sabe quién es Dama. Sus cuadros se están subastando envueltos y justo la tarde anterior al crimen de Lucas, bueno, pues se ha subastado una de sus obras en una galería de arte, en una casa de subastas de Londres, en Sotheby's, y ese policía, Mateo Valtierra, encuentra una relación entre el asesinato de Lucas y esta obra, subastada la tarde anterior. Y bueno, ahí comienza toda la novela, ¿no? Ahí comienza una trama en que, bueno, hay que averiguar quién ha matado a Lucas, hay que averiguar también quién es Dama, quién es este hombre o esta mujer que se oculta tras un seudónimo. Hay que saber qué hay en los lienzos, porque los lienzos de Dama se subastan envueltos. Nadie sabe qué hay en ellos. Y eso es lo que hace precisamente que cada vez el precio sea más alto. Es curioso, porque nadie ve lo que hay y eso hace que se encarezca. Y bueno, pues también tenemos que averiguar por qué Dama lo hace de esta manera, por qué Dama no da la cara como artista y por qué sus cuadros se subastan envueltos. Ya anticipo que los motivos que tiene Dama para pintar con seudónimo no tienen nada que ver con los míos para escribir con seudónimo. Son casos totalmente diferentes, aunque sí es un guiño, ¿no? A esta forma tuya de presentarte en la literatura. Sí, yo creo que de hecho el haber publicado la primera novela con seudónimo me afectó, ¿no? A lo mejor, no sé, de manera subconsciente, y me hizo, bueno, pues idear esta trama, ¿no? Fue surgiendo poco a poco la idea, oye, si un artista pintara con seudónimo y además sus cuadros fueran envueltos, nadie supiera lo que hay, yo creo que sí, que eso me influyó bastante. Sin embargo, como decía, yo no tengo, vamos, no tengo mis motivos, no tienen nada que ver con los de Dama. Me identifico mucho más con la víctima, es curioso, con Lucas Kue, ¿no? Esa necesidad bueno, pues de vivir tranquilo, de huir un poco de la vorágine, de estar, se retira, ¿no? Él se retira muy joven, con 24 años se retira, vive en Santander, en un chalet, bueno, a lo suyo. Él está un poco desengañado de todo el mundo bueno, pues del deporte de élite, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la publicidad, con los medios, los flashes, las fiestas, los eventos, y bueno, él vive un poco apartado del ruido. Sé que sueles o que acostumbras a llevar una libreta donde vas anotando las cosas que se te ocurren o que ves.
¿Cuáles son esos chispazos que en tu día a día que pueden formar parte de una novela? Es decir, ¿qué es lo que te atrae para que tú digas, aquí detrás hay una historia? Pues yo voy anotando muchísimas ideas que me van llegando, ¿no? Y yo soy una persona muy de calle. Me gusta mucho estar por la calle, bueno, pues hablar con la gente, observar. Y las ideas llegan y yo realmente es que no sé de dónde salen. Van llegando, yo las voy apuntando, tengo montones de cuadernos. Y llega un momento en que todas esas ideas, pues de alguna manera, no sé, es como si empezaran a encajar y fraguaran en una idea mayor y bueno, y cuando llega esa gran idea, pues yo ya me siento a escribir, ¿no? Cuando me siento tengo ya muy claro qué es lo que quiero plasmar en las páginas, ¿no? Tengo ya muy claro un inicio, un nudo y un desenlace y los hitos de la novela, aunque es cierto que luego, bueno, una vez que voy escribiendo van surgiendo mm, nuevas subtramas, ¿no? Y van surgiendo a lo mejor ideas nuevas que en un principio no estaban ahí. Muchas veces los personajes, bueno, pues toman un poco las riendas, ¿no? Toman el timón, hacen cosas en las que yo no había pensado en un principio, se acaban casi independizando de mí. Pero bueno, yo les doy libertad, porque yo creo que eso es bueno para una novela. No ser un poco demasiado rígida, ¿no? Permitir que, bueno, que la cosa vaya fluyendo. Eso yo creo que le da dinamismo luego a la historia y hace que sea más rica, ¿no? Y más amplia. Sí. Hablas de anonimato, porque no sabemos si Dama es un pintor o pintora. Hablas de secretos, hablas de obras que se venden en subastas envueltas sin que nadie sepa qué hay en ellos, en esos lienzos pintados. Hablas de contrato de confidencialidad. Todos estos genera que los cuadros de Dama se vendan a precios desorbitados. Y eso conecta un poco a uno de los temas que tú hablas en la novela, por ejemplo, de las apariencias o de lo que hoy llamamos el postureo, el poder o la demostración de tu posición, eso de que nos gusta al ser humano decir, me puedo permitir comprar un dama. Sí. Sí, esto es muy curioso, ¿no? Cómo las personas a veces, bueno, pues nos dejamos arrastrar un poco por las opiniones de los demás, ¿no? O por una moda o por el postureo, porque los cuadros se venden envueltos, pero cada vez son más caros. O sea, la gente no ha visto que hay en el lienzo. Se oyen rumores, ¿no? Se dice que, bueno, que los cuadros son bestiales, que tienen mm, una calidad inmensa, ¿no? Que Dama pinta con la mano izquierda. Se sabe también, bueno, que la firma está oculta, como hacía Durero. Mm, Se sabe o se dice que esos cuadros pueden ser parte de un todo. A lo mejor ha sido una tabla gigantesca que se ha troceado y se están vendiendo los cuadros troceados. Eso ocurrió ya hace unos años, hace ya mucho tiempo en Madrid. Había un pintor que se llamaba Aparicio Inglada y bueno, este autor hizo una tabla gigantesca que luego se troceó, 21 trozos, ¿no? Y bueno, esos trozos fueron reapareciendo un siglo después por el rastro de Madrid, ¿no? Por allí dispersos, repartidos. Entonces, bueno, tomé esa idea también para crear esa hipótesis, ¿no? Hay quien dice que los cuadros de Dama puedan ser parte de un todo, puedan ser trozos de un relato mayor, ¿no? ajá. Y bueno, no se sabe realmente. Y eso yo creo que es lo que hace más interesante al artista y hace más interesante su obra. Despierta el interés de la gente, ¿no? Al final esta intriga, este misterio y bueno, la gente quiere ver un Dama. Cuando hay algo oculto, basta que algo esté oculto para que tengamos más interés en verlo, ¿no? En saber, en averiguar. Al final el ser humano es explorador, ¿no? Y siempre queremos ir un poco más allá. Entonces yo creo que por eso los Damas tienen al final tanta aceptación, ¿no? Y son tan interesantes porque nadie sabe lo que hay y eso hace bueno, que se dispare el interés. Ujú, ujú. El inspector encargado de investigar este asesinato, el asesinato de Lucas Cue, que tiene un dama en casa, es el inspector Mateo Valtierra. ¿Cómo es este inspector? Creo que el caso lo absorbe tanto que llega incluso a implicarse de manera personal. Sí, yo creo que es el personaje con el que más vamos a empatizar. Yo por lo menos empatizo mucho con él porque tengo mucho en común con él, ¿no? Él proviene de un barrio obrero, bueno, su familia es una familia humilde, su madre tiene un bar, tiene un hermano con problemas mentales y Mateo, pues bueno, es un hombre que ha estudiado mucho, ha progresado mucho dentro de su ambiente laboral y es quizá un poco la imagen de esa generación, ¿no? De los 70 y de los 80, bueno, pues que pudo ir un poco más allá, ¿no? de lo que fueron sus padres o sus abuelos
Y él representa eso, ¿no? Luego además, bueno, prácticamente en su barrio se le considera un dios, ¿no? Él es un líder en su familia, todo el mundo recurre a él cuando tiene un problema y en el barrio pues ocurre exactamente lo mismo. Y es un personaje que a mí me gusta precisamente por eso, porque es una persona normal, ¿eh? No es el cliché, no es el típico inspector con traumas de la infancia, bueno, pues no es violento ni tiene ningún tipo de pasado truculento, ¿no? Tiene un pasado normal. Entonces, sí que vemos una evolución. Eso yo creo que es lo más interesante, que los personajes no sean planos, que haya una evolución en ellos, que los acontecimientos les vayan afectando, a él le afecta todo lo que está ocurriendo, porque evidentemente, y tal y como dices, él se implica demasiado y lo acaba pagando caro, ¿no? Entonces vemos pues un cambio, pasa de ser un hombre pragmático, un hombre muy escrupuloso con las formas, muy metódico en su trabajo, bueno, pues vemos cómo va perdiendo el norte y al final, bueno, pues va perdiendo un poco esa esencia, ¿no? Y surge una parte de él que quizás siempre haya estado ahí, pero estaba oculta, ¿eh? Estaba a lo mejor un poco, incluso él mismo había estado intentando pues amortiguar esto, ¿no? De alguna manera camuflarlo. Y esto surge al final. Los acontecimientos yo creo que a veces pues nos hacen conocer partes de nosotros mismos que ni nosotros mismos conocemos en un Mm. principio. Has mencionado que tiene un hermano con enfermedad mental que se llama Samu. Em, Mm, la relación que él mantiene con Samu es especial. Te lo comento porque yo también tengo una hermana con síndrome de Down, entonces somos personas como especialmente sensibles, especialmente no sé, comprometidas socialmente. ¿Eso a él, a Mateo, lo ha marcado o ha marcado su personalidad? Y yo creo que sí, porque él siempre se ha sentido protector para Mm, con su hermano. O sea, ha sentido como si su hermano fuera en parte responsabilidad suya. Y al final eso pues lo ha ido llevando a otros campos de la vida, ¿no? Él al final, Mateo es una personalidad, es un líder, o sea, es una persona que ayuda a los demás. En la propia novela se dice, ¿no? Hay dos tipos de personas, personas que dan problemas y personas que resuelven problemas. Él es de la clase de personas que los resuelven los problemas. mm. Entonces, sí, yo creo que él al final llega un momento que este rol que él adquiere, que al final también le acaba pesando, ¿no? Porque se implica demasiado con todo el mundo y siempre está en el meollo de todas las situaciones. Y sí, al final yo creo que acaba él mismo saturado, ¿no? De esta forma de ser y de esta forma de actuar. Mm. Fíjate, Greta, que cuando un autor publica una novela policíaca en la que crea un personaje, un investigador, un policía, un detective, y esa novela tiene éxito, por regla general ese personaje vuelve a repetir. Sin embargo, tú cambias Mm. radicalmente. Tú en la anterior tenías una inspectora Herrero, aquí cambias de personaje. Has querido hacer algo totalmente distinto y no continuar como lo que se suele hacer, que es algo muy típico, ¿no? Continuar con el personaje y seguir explotándolo. Mm. Da pena cortar con un personaje porque bueno, claro, los personajes los he creado yo y al final tengo una afinidad hacia ellos, ¿no? Y casi un cariño. Pero también es cierto que cambiar de personajes da mucha libertad, porque cuando vas a escribir una segunda novela basada en los mismos personajes, mm, yo me puedo sentir muy limitada, ¿no? Tengo ya una serie de pautas preestablecidas que no se pueden cambiar. Entonces, cambiar de personaje, utilizar un nuevo personaje da mucha libertad. Y yo creo que por eso cambié. Y probablemente vuelva a cambiar, Ujú. aunque Mateo es un gran personaje y sí que me va a dar mucha lástima. No lo sé, no lo he decidido aún, pero yo creo que al final es bueno cambiar de personajes, sobre todo, además, porque, bueno, si una historia está bien contada, ¿no? Y una historia finaliza, pues ese personaje a lo mejor ya llega hasta ahí, ya no tenemos tampoco por qué ser reiterativos, ¿no? Ya. No sé, pero en este caso no lo tengo decidido, porque sí que es cierto que Mateo, yo creo que es mi mejor personaje, o sea, es mucho mejor que a lo mejor los de la novela anterior, ¿no? Que Natalia y Alex, Natalia Mm. Herreros de Esbrul. Yo creo que sí, que Mateo Valtierra es un gran personaje y me va a costar mucho, me va a costar pasar. Sí, Bueno, tendrás que darle, pensarlo y quizás darle una oportunidad más adelante. Eso nunca se sabe. sí, Ahí está la puerta abierta. sí. Ahí está la Sí, puerta no lo abierta. descarto, no lo Mm. descarto. Mm. Greta, estamos hablando de Lucas Cue, que es la víctima de Dama, que es este personaje misterioso del inspector Mateo Valtierra. Claro, hay muchos más personajes en la novela. Tenemos un juez,
hay especialistas en restauración. A mí me gusta, por ejemplo, porque tejes una red entre los personajes que a lo mejor no son desconocidos, sino que son gente del pasado que vuelven a la vida del personaje ahora, en fin, que tejes ahí como una red en el que en cierto sentido todos los personajes están vinculados. Sí, y además son personajes que yo creo que vienen de estratos sociales muy distintos, que eso yo creo que es bueno, ¿no? Tienen diferentes edades, tienen diferentes profesiones, diferentes intereses. Muchas veces yo creo que en la vida, bueno, pues estamos casi en una burbuja, ¿no? Nos relacionamos con gente de nuestro ámbito laboral, de nuestra edad, de nuestro ámbito social, y casi estamos recluidos pues en un mundo, yo creo que podía ser mucho más rico, ¿no? Si, bueno, si abriéramos un poco nuestro campo de visión, ¿no? Y eso me gusta hacerlo en las novelas, porque son personajes totalmente diferentes, con personalidades distintas, con vidas distintas, estratos sociales muy diferentes, y sin embargo, bueno, pues sí, están todos interrelacionados. Y Mm. también podemos captar esa brecha, ¿no? Esa brecha generacional, que yo creo que aquí se percibe un poco. Quizás se percibía más en la anterior novela, pero aquí yo creo que también lo vemos un poco, ¿no? Cuando, bueno, vemos la actitud que tienen los padres de Lucas hacia su hijo, ¿no? Esa idea a lo mejor un poco, pues un poco casi casposa, ¿no? Bueno, es que mis hijos me pertenecen, mis hijos son míos y me lo deben todo. Y vemos también una brecha, yo creo, una brecha social, ¿no? Entre Mateo, el mundo de Mateo, su madre, su barrio, su entorno, la comisaría, y el mundo sofisticado y glamuroso, bueno, pues de las casas de subastas, de los museos, el mundo de Bianca de Arvide, ¿no? Que vive en Ujú. una mansión impresionante, tiene un piso en el barrio de Salamanca. Tenemos también el mundo de Miriam Cohen, que tiene un despacho en la City de Londres y, bueno, está lleno de obras de arte. Desde allí ve, bueno, pues todo el río Támesis y casi como si fuera la dueña del mundo, ¿no? Y yo creo que ese contraste también es interesante, pues ver cómo las personas al final, aunque se muevan en ambientes tan diferentes y tengan formas de ser y formas de vivir tan distintas, en lo básico, cuando hablamos al final de, bueno, de la esencia de las personas, ¿no? Lo que está en lo más hondo, pues al final son similares. Al final a todos pues nos asolan las mismas pasiones, ¿no? Pues el miedo, la ira, el dolor, el amor. Yo creo que al Sí. final es algo universal que está en todos. Y hay personajes también un tanto oscuros, porque está Gresilda Stoner, que dicen que es un personaje muy siniestro. Es un Una mujer, personaje que son muy atractivos para los lectores. una mujer muy turbia, porque yo creo que el lector desde el principio es consciente de que oculta muchas cosas. Nada de lo que dice es cierto, habla siempre, bueno, pues con medias verdades, ¿no? Y además, bueno, la ubiqué en un entorno también bastante siniestro, ¿no? Una casa, eh, bueno, una casa de piedra, un jardín con un lago lleno de nenúfares, el arbolado, esa vidriera que tiene en la escalera, ¿no? De San Jorge lanceando al dragón. Todo acompaña un poco al personaje. Disfruté muchísimo recreando esa casa, ese ambiente, y al personaje de Cresilda, que Mm. es muy siniestro y sí, al final, bueno, no voy a hacer spoiler, No, pero no, 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 no sí, demos más detalles. No demos más no doy más detalles. datos. Sí, En una novela en la que el arte y la subasta están muy presentes, desconozco tu vinculación o tu gusto por el arte, si has tenido, no sé, si te gusta el mundo de sí. la pintura y demás, pero entiendo que habrás tenido que consultar fuentes para documentarte. Sí, mi formación no tiene nada que No ver con tiene el que mundo ver. ni de la literatura, vamos, mi formación es científica totalmente, pero sí que el mundo del arte pues me ha interesado desde siempre y en cierta manera me ha llegado a obsesionar. He tenido cierta obsesión ahí, ya había escrito algo, algún relato y alguna cosa relacionada con el mundo del arte, y tenía ahí la espinita clavada de escribir una gran novela sobre el mundo del arte. Lo que pasa es que hay un peligro cuando se escribe sobre arte, y es que lo que se escribe sea demasiado académico, demasiado denso. Mm, mm. Y quizá lo más complicado ha sido sintetizar toda la información que iba recabando, que es muchísima, porque empiezo a tirar del hilo y, bueno, hay libros, manuales, documentales, puedes visitar museos, bueno, es un mundo, es infinita la información sobre arte, y información además muy interesante.
pues bueno, el tema de las subastas, como te comentaba antes, ¿no? Pues cuadros troceados, cuadros desaparecidos, cuadros destruidos, el mundo de la restauración, ¿no? Las técnicas de restauración de obras de arte. Entonces, para mí eso fue muy complicado, el sintetizar, el resumir, el quedarme pues con una parte que era adecuada para la novela, sin hacerla demasiado farragosa, sin que fuera al final bueno, pues casi un libro académico, ¿no? Porque yo tenía muy claro que estaba escribiendo una novela policíaca, que lo básico eran los personajes, lo básico era la trama, toda la investigación policial, científica, forense, que también me encanta documentarme sobre esos temas, porque son temas más relacionados quizá con mi formación, ¿no? Más tecnológica y científica. Y bueno, disfruté mucho y la verdad que ha sido la escritura de este libro ha sido maravillosa. Me dio mucha pena acabarlo. Quizá por eso lo he estado revisando durante tanto tiempo, porque no quería desprenderme de él. Y ahora me va a costar escribir algo porque los personajes siguen ahí, la trama sigue ahí y me va a costar pasar página. Y perdona que te interrumpa, hablando de las subastas, eh, claro, los personajes asisten a subastas, hay obras, eso te ha obligado también a moverte por otro escenario, no solamente por internacionales, sino internacionales. Y hablando de las subastas, a mí es un mundo que me llama mucho la atención porque siempre es un mundo como muy glamuroso, gente pues con mucho dinero, con mucho tiempo libre, no sé, ese es el mundo que yo me imagino. Entonces, ¿qué te has encontrado? Y luego háblame un poco también de los escenarios. Sí, a mí me encanta conocer los lugares que aparecen en mis novelas, ¿no? Por ejemplo, bueno, aparece el Museo Lázaro Galdiano, que recomiendo a todo el mundo que lo visite porque no es muy conocido, está en Madrid, en la calle Serrano, muy poca gente lo conoce, porque bueno, la gente normalmente va pues al Prado, al Reina Sofía, al Thyssen, ¿no? Y es un caserón maravilloso, hay obras de arte, bueno, hay obras de Goya, bueno, entonces sí que es un mundo, lo del mundo de las subastas es curioso porque tenemos la idea, ¿no? Quizá tenemos la idea de que para acceder a una subasta de obras de arte, pues no sé, hay que tener algún tipo de recomendación, ¿no? O ser una persona de determinado estrato social, y no es así. A una subasta puede entrar cualquiera a ver una subasta de arte. Y bueno, es curioso porque normalmente el auténtico, o sea, la persona que realmente está pujando por esa obra no es la persona que está en la subasta. Muchas veces, bueno, pues las personas que están allí son galeristas o son agentes, son personas que representan a los auténticos compradores. Y sí que es un mundo glamuroso, ¿no? Es un mundo glamuroso, pero cuando investigas, cuando tiras del hilo, bueno, pues descubres cosas y bueno, ha habido subastas memorables, ¿no? En la historia del arte. Bueno, me gusta mucho hablar de una subasta que yo creo que es uno de los cuadros que se ha subastado a mayor precio por 600 millones de dólares, un cuadro de Leonardo da Vinci, el Salvator Mundi, ¿no? Que se subastó en Christie's y lo adquirió un príncipe saudita. Y a las pocas horas de haberlo adquirido se empezó a rumorear que el cuadro era falso. Bueno, pues desde eso a bueno, pues otras historias, ¿no? Como bueno, pues un cuadro barroco que apareció en Madrid en un piso, se iba a subastar en Alsorena, precisamente, que sale en la novela, por 1.500 euros. Se consideraba que era un cuadro barroco sin más, un autor desconocido. Y empezó a correr el rumor de que era un Caravaggio, que era un cuadro de Caravaggio. Entonces el Ministerio de Justicia reclamó el cuadro, paralizó la subasta, lo analizó y efectivamente se trataba de un Caravaggio y bueno, se paró la subasta y ha sido declarado esa obra bien de interés cultural. No puede Mm. salir del... Entonces, bueno, hay un montón de, bueno, diría casi de anécdotas, ¿no? Relacionadas con el mundo de las subastas. Algunas, bueno, pues las he incluido en la novela, se relatan en la novela. Otras muchas se han quedado en el tintero, pues porque no podía ser al final. Ujú, Pero sí, un mundo muy interesante. ujú. Greta, ya para finalizar, bueno, vamos a enseñar el libro para que la gente lo vea. Tiene una portada Claro. súper bonita, súper bonita. Y yo solamente quiero hacerte una pregunta que te la habrán preguntado muchas veces, pero a mí me llama la atención. ¿Por qué eliges ese seudónimo de Greta Alonso precisamente? Bueno, pues esto tiene mucho que ver, yo creo, con mi madre, ¿no? Mi madre siempre dijo, siempre insistía en que ella me tenía que haber llamado Greta. Y a mí me hacía gracia porque, bueno, pues me pudo haber llamado Greta, pero no lo hizo. Entonces, cuando yo decidí que iba a empezar a enviar el manuscrito a editoriales,
Yo ya sabía que quería hacerlo con seudónimo, tenía claro que no iba a entrar en la vorágine de, pues bueno, como te decía, ¿no? De las presentaciones, de las giras. No me veo capaz, me sigo sin ver capaz aún. Entonces tenía que decidir un seudónimo y pensé, bueno, pues Greta, mi madre me quería haber llamado Greta, pues voy a usar Greta. Y luego el apellido Alonso, bueno, yo creo que es un apellido muy común en España y al ser Greta un nombre quizá un poco especial, ¿no? Un poco más sofisticado, pues iba muy bien. Greta Alonso, bueno. Y ahora mismo, pues la verdad que cuando digo Greta Alonso, pues me siento yo. O sea, no considero que sea otra persona, ni siento que sea un seudónimo. Casi lo veo ya como mi auténtico nombre. Me Ujú. identifico plenamente ya. Muy bien. Bueno, pues lo dejamos aquí, no te quiero robar más tiempo. Sí, te agradezco que nos hayas regalado esta nueva novela. La primera tuvo mucho éxito, me consta de que esta también la está teniendo porque hay muchos lectores que ya me lo han dicho. Yo estoy en ello con la lectura. Espero que sigamos hablando sobre literatura, sobre una tercera novela y el día que decidas salir a la luz, si tú lo decides, pues nosotros los lectores estaremos encantados y si no, pues no pasa nada porque, en fin, tampoco lo importante es lo que se escribe y que bueno, y que el autor se sienta cómodo. Así que te doy las gracias, Greta, por atenderme y nada, te deseo mucha suerte. Muchas gracias. Gracias por no importarte el hablar No, conmigo de esta manera, aunque no se me pueda ver el rostro. Te agradezco mucho que me hayas permitido participar de esta charla. Gracias. bueno, pues te mando un saludo desde Sevilla y hasta la próxima. Gracias. Un saludo. Chao.